La pintura de la carrocería, como en otros modelos de la compañía japonesa, es fina, 75 a 100 micrones, y menos en la apertura, y no convence por su resistencia a las influencias externas. Vale la pena señalar que algunos ejemplares de Estados Unidos en tonos oscuros tienen un espesor de pintura de 120 a 180 micrones y en los bordes de los arcos hay plástico protector. Los pasos de rueda traseros, el capó y el borde del techo son los más susceptibles a astillarse. Debido a que el metal de los paneles de la carrocería está galvanizado y el coche aún está bastante fresco, todavía hay pocos problemas de corrosión, pero ya existen. El óxido afecta más rápidamente al metal en las esquinas debajo de los bordes de las luces traseras, así como en la unión del spoiler y el pilar. En algunos ejemplos, se pueden encontrar tapones de leche de azafrán alrededor del botón de apertura del maletero y de la lámpara de la habitación. Antes de comprar un coche, sería buena idea comprobar si hay corrosión en los refuerzos de la carrocería en la cabina, ya que son de metal sin pintar, así como el suelo y la parte superior de los arcos, ya que aquí se utilizan armarios defectuosos, No cerrar bien los arcos, puede producirse oxidación en coches de más de 5 años, dañar las costuras y refuerzos de los soportes de los muelles traseros. Pero en la parte inferior, gracias a la impresionante distancia al suelo, prácticamente no hay óxido. En los automóviles de los primeros años de producción, se puede encontrar una capa roja en los bordes de los largueros del piso, en la zona del tanque de gasolina, en los umbrales y en las costuras del compartimiento del motor. En este modelo los guardabarros delanteros son de plástico, por lo que no se oxidan. Sin embargo, en caso de heladas severas hay que tener especial cuidado, ya que la calidad del plástico no es alta y puede agrietarse incluso con una ligera presión, y en caso de colisión, por regla general, no se pueden restaurar las áreas problemáticas. La carrocería del Mitsubishi ACX también incluye parabrisas débil, marco de la matrícula, golpes, frenos de gas débiles en la quinta puerta. Rápidamente deja de soportar el peso de la tapa, spoiler, se afloja con el tiempo, y la corta vida útil del equipos de iluminación en automóviles anteriores al rediseño. Por separado, vale la pena mencionar la baja calidad de los sellos utilizados aquí, por lo que primero se alejan de las aberturas, se abultan y luego se comban. Es difícil decir que el motor del limpiaparabrisas y el trapecio tienen éxito, cuyo mal funcionamiento suele aparecer en invierno y en el momento más inoportuno. Los automóviles lanzados al inicio de las ventas tenían parachoques, molduras de vidrio, manijas de puertas, bisagras y topes frágiles. Posteriormente, el fabricante eliminó la mayoría de los defectos menores. La principal desventaja de los motores de gasolina es la tendencia del pistón a coquearse, lo que ya a los 150.000 kilómetros provoca un aumento significativo del consumo de petróleo. Retrasar la eliminación del problema provoca la falta de aceite de la biela y el grupo de pistones del motor y una disminución de su vida útil, así como la rotación de las camisas y la formación de raspaduras en el cigüeñal. Vale la pena señalar que un motor de 1,6 litros, debido al diseño específico de la entrada de aceite, comienza a experimentar falta de aceite incluso con un suministro de aceite suficientemente grande en el cárter. La transmisión de sincronización de todos los motores de combustión interna está equipada con una cadena de metal, que debe sustituirse cada 150.000 kilómetros. En un motor de serie, la cadena se estira después de los primeros 100.000 kilómetros. Además, los elementos de encendido, los soportes del motor y la junta del cigüeñal no tienen una fiabilidad ejemplar, cuya fuga provoca daños en el amortiguador de la polea. Dado que estos motores no cuentan con compensadores hidráulicos, cada 80 a 100.000 km es necesario ajustar las holguras térmicas de las válvulas. Entre las deficiencias operativas se puede destacar el ruido excesivo de los inyectores en motores con un volumen de 1,8 y 2,0 litros. Otra fuente de ruido es el anillo de grafito del tubo de escape, que con el tiempo se hunde y comienza a molestar con un zumbido al acelerar. La vida útil de las unidades, dependiendo de la calidad del servicio, es de 300 a 400.000 km. Los motores diésel fabricados por Mitsubishi son bastante fiables, pero un poco ruidosos. Al igual que otros motores diésel modernos, son sensibles a la calidad del combustible, por lo que en nuestra realidad, en la mayoría de los ejemplos, los inyectores piezoeléctricos de combustible, las trampillas de admisión, las bombas de inyección de combustible y la válvula USR tienen una vida útil modesta, unos 100.000 kilómetros.
Además, el motor de combustión interna de esta serie utiliza un filtro de partículas. Cuando se quema, una pequeña parte del combustible diésel puede pasar al aceite. En ausencia de un cuidado adecuado, la vida útil de las turbinas de geometría variable se reduce significativamente, lo que es propenso a coquizarse y, si hay una gran acumulación de suciedad, puede atascarse durante el funcionamiento. Otros puntos débiles incluyen la cadena de distribución, se estira después de 100.000 kilómetros, y el sistema MIVEC. Si falla, habrá que buscar un especialista calificado para restaurar su funcionalidad. A los compradores de Mitsubishi ACX se les ofrecieron dos tipos de transmisiones para elegir, una manual de 5 velocidades y dos tipos de CVT fabricados por Hatco JF011E y JF016E, usado desde 2014. La transmisión manual es bastante confiable. El único punto débil son los sincronizadores, que se desgastan al cabo de 150.000 kilómetros, lo que dificulta engranar las dos primeras marchas. El problema es especialmente grave cuando el coche no está calentado. Las cosas también van bien con la confiabilidad del embrague. Dependiendo de la carga, dura entre 100 y 150.000 km. El variador Hatco JF011 es bastante confiable, pero es sensible a la calidad del servicio y las condiciones de funcionamiento, conducción prolongada a altas velocidades y en atascos. Debe evitarse. Los elementos más rápidos de la caja son la válvula reductora de presión de la bomba y la válvula lineal para regular la presión en el cuerpo de la válvula. También los puntos vulnerables de esta transmisión incluyen los cojinetes del eje, zumbido. La correa se estira, los conos aparecen rayas y el motor paso a paso, pero estas piezas pueden soportar más de 200.000 kilómetros con cargas moderadas. Otra desventaja se puede sumar a la débil dinámica en el momento del arranque y al pequeño rango de operación. El variador que apareció después del rediseño, JF016E, permitió mejorar significativamente la dinámica del automóvil y al mismo tiempo reducir el consumo de combustible. A diferencia de la versión anterior de la caja de cambios, no hay motor paso a paso, pero han aparecido solenoides lineales y el sistema hidráulico de la unidad también ha cambiado significativamente. La ampliación de las zonas de bloqueo del convertidor de par provocó un aumento en la cantidad de productos de desgaste en la caja y su rápida distribución en el sistema. Si el lubricante se cambia con poca frecuencia, esta característica provoca la contaminación de la válvula de alivio de presión de la bomba de aceite y la aparición de golpes. Los solenoides también están sujetos a una contaminación acelerada. Si fallan, tendrá que comprar un cuerpo de válvula nuevo. El fallo de los cojinetes de las poleas, que con el tiempo rompen su asiento en el cuerpo de la caja, también genera costes importantes. En los primeros lotes de automóviles se produjo un fallo importante en el cuerpo de válvulas y daños en el cono de transmisión por la correa, debido a que el software de la unidad de control no estaba terminado. Posteriormente el fabricante eliminó este problema. La vida útil de la caja es de unos 200.000 kilómetros. La tracción total en el Mitsubishi ACX se realiza mediante un embrague electromagnético situado en el eje trasero, que se conecta cuando las ruedas delanteras patinan activamente. Dado que este modelo rara vez se utiliza para conducción todoterreno, prácticamente no presenta problemas importantes. No se puede decir lo mismo del eje de transmisión y sus soportes, que, por regla general, deben cambiarse entre 120 y 180.000 km. En vehículos más antiguos, la caja de cambios trasera puede perder aceite. Vale la pena señalar que el embrague no tiene sensores de temperatura, y la electrónica puede provocar un error durante el deslizamiento activo, señalando el sobrecalentamiento de la unidad y limitando su funcionamiento. Este modelo heredó la configuración del chasis del Outlander, puntal McPherson al frente, multibrazo en la parte trasera, y con ello sus principales problemas, pero debido a que el Mitsubishi ACX es más ligero, los consumibles de suspensión aquí duran más. El punto más vulnerable del chasis son los consumibles del estabilizador, que, incluso en uso urbano, rara vez duran más de 40.000 kilómetros. Los amortiguadores originales, que muchas veces piden sustitución sin haber durado ni 100.000 kilómetros, tampoco son nada alentadores. Además, los puntales de los amortiguadores no están muy bien ajustados, especialmente en los automóviles producidos antes del restyling, por lo que al reemplazarlos es mejor dar preferencia a un buen análogo.
El resto de las piezas del chasis, con un uso cuidadoso, duran entre 100 y 150.000 km. Pero los amantes de la recreación activa y los paseos todoterreno deben estar preparados para inversiones periódicas en la suspensión, además de amortiguadores, soportes y amortiguadores. Topes, muelles y elementos de suspensión trasera se agotan rápidamente. Vale la pena señalar que cuanto más nuevo es el automóvil, más cómodo y confiable será su chasis. Los técnicos de servicio experimentados recomiendan revisar periódicamente los pernos de inclinación, ya que con el tiempo se pegan y si es necesario ajustar el ángulo de la rueda, tendrá que usar una amoladora angular y cambiar las palancas por unas nuevas. El sistema de dirección utiliza piñón y cremallera, mecanismo equipado con una simple dirección asistida eléctrica. Esta unidad es bastante fiable, pero aún así, en algunas copias hay problemas como la despresurización de las juntas de la cremallera y daños en sus fijaciones durante los impactos. Las averías ocurren dentro de un coche a cerca de 100.000 kilómetros. En los automóviles de los primeros años de producción, son frecuentes los casos de corrosión de la varilla y mal funcionamiento del sensor de par euro debido a daños en su cableado. En cuanto al recurso de los consumibles del timonel, aquí no todo es tan sencillo. Por ejemplo, los tirantes duran unos 150.000 kilómetros, pero los extremos requieren reemplazo después de 60 a 80.000 km. El sistema de frenos del Mitsubishi ACX es confiable, pero no le gusta la suciedad y tolera dolorosamente la falta de un mantenimiento adecuado. Si no lubrica periódicamente las guías, con el tiempo las pinzas también comenzarán a atascarse. Al igual que el montaje y el aislamiento acústico en este modelo, son de calidad media, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta el coste del coche. Además, en el habitáculo se utiliza mucho plástico duro, que con el paso de los años llena el habitáculo de sonidos desagradables. También hay quejas sobre la resistencia al desgaste de algunas piezas. En la mayoría de los ejemplares, cada 100.000 kilómetros, el aro de dirección, la palanca de cambios de la transmisión manual, la tapicería de los asientos, tiras de cuero y las inserciones de plástico plateado no lucen lo mejor posible. Muy a menudo, los mecanismos de los cinturones de seguridad de la segunda fila de asientos también fallan y las bolas en su interior comienzan a golpear. Con el paso de los años, en los coches con asientos regulados eléctricamente, el juego aparece con una amplitud notable al inicio del movimiento y durante la frenada. Vale la pena señalar que reemplazar el mecanismo resuelve el problema entre 15 y 20.000 km. Otro inconveniente importante es la acumulación de condensación entre el techo y la tapicería del techo durante la estación fría, que se acumula en la zona de la lámpara del techo. Para eliminar el problema, será necesario pegar un material especial aislante del calor en la superficie interior del techo. El equipamiento eléctrico del interior del Mitsubishi ACX es generalmente fiable, pero en los coches más antiguos puede causar problemas. La mayoría de las averías se deben a daños en el aislamiento del cableado de las puertas delanteras. También hay problemas menores como espejos agrietados debido a elementos calefactores mal seleccionados, averías en los microinterruptores de las cerraduras de las puertas con la llegada del frío, se congelan y quema de la luz. Bombillas en la luz de fondo de los botones del asiento con calefacción. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en